Quiero comenzar por decir que los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Quiero comenzar por decir que los cristianos debemos tener cartas de presentación o tarjetas de presentación. ¿A qué me refiero? No me malinterpreten y digan, ahora el pastor va a querer que nos mandemos a hacer algunas tarjetas de presentación, que me llamo fulanito de tal y me dedico a hacer esto. No. Yo me refiero a las cartas de presentación que como hijos de Dios y como integrantes de la familia espiritual, todos los cristianos debemos tener. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Te voy a dar algunos ejemplos de algunas de las cartas de presentación que debemos tener como cristianos. Una, por ejemplo, debe ser que somos amables. El cristiano debe ser amable, ¿cierto o no? El cristiano debe ser responsable, ¿verdad que sí? Por eso en los trabajos muchas veces el cristiano es mejor visto que otros porque es más responsable, es más cumplido. Estoy hablando de cristianos genuinos como los que viven aquí en Betel, ¿verdad? Saben que al contratar a un cristiano saben que no les va a robar, que pueden confiar en él. Esa es una carta de presentación. Otra carta de presentación sería que los cristianos debemos ser ordenados. ¿Cierto o no? Ordenados dentro y fuera de la casa y dentro y fuera de la iglesia. A la vista del pastor y no a la vista del pastor también debe ser ordenado el cristiano. Otra sería que debemos tener amor. Debemos tener amor. Dices, yo sí amo a mi esposo, amo a mi esposa, sí. Pero el amor debe ser para unos con otros. ¿Sí estamos? Otra debe ser que debemos ser pacientes. ¿Cuántos pacientes hay aquí? El cristiano debe ser paciente. Los cristianos debemos ser dadores. ¿Cuántos dadores? Y son algunos, Son algunos ejemplos de cartas de presentación que debe tener el cristiano. Pero hay una que no le debe faltar al cristiano. Hay una que debe permanecer en todo tiempo en el cristiano genuino, en aquel que ha nacido de nuevo. ¿Sabes cuál es? El perdón. El perdón es sello característico del cristiano. No debe faltar en el cristiano. Porque si hablamos de que Jesús es nuestro maestro, y es el que nos ha enseñado, vemos a un Jesús que nos ha perdonado. ¿Verdad que sí? Bueno. El cristiano que no ha perdonado se parece a una moneda de 3 pesos. Porque no existe una moneda de 3 pesos, porque una moneda de 3 pesos es falsa. ¿Sí o no? Les voy a dar una ilustración. En un salón de clases, un maestro le pidió a sus alumnos que llevaran al día siguiente papas de buen tamaño y unos pequeños costalitos. Y les dijo el maestro, traigan esas papas, y al otro día llegan todos con sus papas, bastantes papas de buen tamaño y un costalito. Y les dijo el maestro, ahora, elijan una papa por cada persona a la cual ustedes no hayan perdonado o le guarden resentimiento. Empezaron a tomar sus papas y les dijo, ahora pónganle el nombre de la persona a cada papa. Van a poner el nombre de las papas. Y la ponían dentro del costal. Algunos costales que estaban en esa clase se llenaron realmente de muchas papas, tuvieron que pedirle prestado hasta otros para ponerle mal nombre. Y los costales quedaron sumamente pesados. Este ejercicio consistía en que los alumnos se dieran cuenta de lo que era andar cargando un costal con papas. El maestro les dijo, durante esta semana que entra, toda la semana van a traer el costal a donde vayan. Se van a la escuela, si van al baño, si se van a meter a bañar, si van a ver a la abuelita, donde vayan, tienen que llevar el costal para todas partes. Unos a mitad de semana se dieron cuenta que realmente era muy pesado y mucha carga andar llevando ese costal para todos lados. Era una gran molestia estar llevando el costal para todos lados a donde iba uno. El maestro les mostró claramente el peso espiritual
que es estar cargando algo. Los alumnos entendieron que todos, en su mayoría, tienen papas pudriéndose en un costal. ¿Sí estamos o no? El nombre del mensaje es: perdonar no es una opción. Para Dios perdonar no es una opción. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. No es una opción el perdón. No es si quieres o no quieres. Yo les decía, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ya nos escucharon como al principio los aménes. Perdonar no es una opción. Acompáñame en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 25 al 35. ¿Estamos? Amén. Mi Biblia dice: Jesús narra la parábola del deudor injusto. Unos que la titulan como el siervo malvado. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Vamos a empezar a leerla. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro está diciendo: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, Señor? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuántos? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le ¿qué? Y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuántos? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, le estaba ahorcando, le estaba haciendo que le pagara. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. En el 30. Mas él, ¿qué? Él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mira qué malvado. En el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón cada uno a quién, a sus hermanos, sus ofensas. No lo digo yo. No me vean así, no lo digo yo. La palabra perdón, vamos a ver el significado de la palabra perdón. En el griego la palabra perdón tiene varios significados. Algunos de ellos, yo tomé 4. Uno es liberación. Es liberar. El otro es despedir. El otro es enviar afuera. El otro sería otorgar un favor de forma incondicional. Esos son algunos, esos son 4 significados de la palabra perdón en el griego: liberación, despedir, enviar afuera, otorgar un favor de forma incondicional. ¿Sí? Ahora, el perdón es una decisión en la cual se renuncia al resentimiento, al coraje o la ira hacia el ofensor. ¿Sí? Es una decisión que nosotros tomamos de renunciar a todos nuestros sentimientos o malos sentimientos a aquel que nos ha ofendido. Perdonar nos permite ver la gloria de Dios. El perdón nos permite ver la gloria de Dios.
Pero la falta de perdón nos lleva a ser agresivos, nos lleva a dañar a otras personas aún cuando ellos no han sido los que nos han dañado. ¿Sí estamos? En nuestro caminar con Dios, fíjate que como cristianos, Dios prueba de muchas formas nuestro corazón con respecto al perdón. Si el Señor nos está probando día con día, continuamente en diferentes cosas, yo también quiero que sepas que el Señor nos prueba en respecto al perdón. ¿Qué es lo que hacemos con nuestro corazón? Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que perdonemos a todas aquellas personas que nos han ofendido y que nos han hecho algún daño. En la Escritura encontramos un Dios misericordioso. Tú puedes ver desde cuando el Señor saca a su pueblo de Israel, es un Dios de misericordia, porque estaban siendo azotados por 400 años hasta que escuchó las oraciones y tuvo misericordia de ellos, fue movido a misericordia y les dio la libertad. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos un Dios que es bueno. Todavía aún cuando estaban vagando en el desierto, todavía les mandó la columna de fuego, les mandó que cayeran las aves del cielo, les mandó el maná, les mandó la nube para que no se quemaran. Es un Dios de misericordia, es un Dios bueno, es un Dios que perdona. Ese Dios mismo de misericordia que Él te perdonó a ti y a mí y nos está restaurando en la comunión con el Señor, así también Él quiere que tú perdones a aquellos que te han perdonado. ¿Sí? Para ilustrar el perdón, Jesús le refiere esta parábola que acabamos de leer, donde un siervo le debía mucho dinero, más adelante vamos a ver cuánto dinero debía, mucho dinero a un rey. Esta cantidad realmente era una cantidad muy alta. Y este siervo o este esclavo no tenía cómo pagarla. La verdad es que no tenía. Pero este siervo le ruega al Señor que le perdone la deuda. Y lo interesante aquí es que Jesús dice que el rey movido a misericordia le concede el perdón y lo deja libre. ¿Sí o no? Este siervo que ha sido liberado tenía a la vez un consiervo, o sea, uno igual que él. También un esclavo, un siervo igual que él, que le debía dinero. Le debía dinero, pero él insistía que le pagara, conforme lo que leímos. ¿Qué pasó con otro consiervo? Este le suplicó que le perdonara la deuda, que le tuviera paciencia, que él iba a pagar todo. Pero el siervo malo, ¿qué fue lo que hizo? No quiso. Lo echó a la cárcel. Inmediatamente dice la parábola que leímos, la estoy parafraseando un poquito para reafirmarlo. Los demás que estaban ahí lo vieron, se entristecieron y le llevaron esto a los oídos del rey. ¿Sabes qué? Que aquel que tú perdonaste no quiere perdonar y ahora ya echó en la cárcel al otro. Dice que el rey se enojó tanto que llamó a su presencia a aquel siervo malo y que le dijo: siervo malvado, toda esa deuda te perdoné porque me rogaste. Dice, así como el rey tuvo misericordia de él, este siervo también tenía que haber tenido misericordia del otro consiervo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace el rey? Inmediatamente manda a traer a sus verdugos y lo manda a la cárcel hasta que pague toda la deuda. Que era una deuda impagable. La verdad, una deuda impagable. Jesús quería que sus discípulos aprendieran que debemos aprender a perdonar las ofensas los unos con los otros. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Es que ya lo perdoné una, dos, las veces que sean necesarias. No lo hagas por él, no por ti. Es un mandato. Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19 al 20. Cuando estés ahí, indícame con una mano, por favor. ¿Sí? Quiero que lo leamos todos juntos. Primera de Juan 4, 19 y 20. ¿Sí? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Nosotros amamos porque Dios nos amó. Va a cambiar un poquito la versión, porque esta que tengo es palabra de Dios para todos, pero en sí es lo mismo. Dice, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¡Qué caray! ¿Cuántos aman a Dios?
Dice, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Yo no puedo venir a decir que yo amo a Dios, que doy mi vida por Dios, que soy un hijo de Dios, si odio a mi hermano. Y no estamos hablando también, no solamente estamos hablando del hermano de sangre, sino el hermano en Cristo. ¿Cierto o no? Dice la Escritura que ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos unos en Cristo Jesús. A eso me estoy refiriendo. Entonces, si yo digo que amo a Dios, pero odio a mi hermano, ¿soy un qué? Ustedes lo dijeron, no yo. Dice, porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, a ver, voltea a ver, está junto a ti, me lo puedes ver, ¿no? Si no amas a ese que estás viendo, mucho menos vas a amar a quien no puedes ver. ¿Cierto o no es cierto? Duro. Hace 8 días hablábamos de la parábola de ¿quién? Del hijo pródigo. Y algo interesante era cómo empezaba la parábola con el hijo menor que le había roto el corazón al padre, pero aún más interesante era cómo había terminado esta historia con el hijo mayor. ¿Sí o no? Este hermano, el hermano mayor, nunca había dejado la casa del padre. Era un hermano que seguía las normas del padre, que acataba la voluntad del padre, la disciplina del padre, y aparentemente, ¿por qué digo aparentemente? Le obedecía en todo. ¿Por qué digo aparentemente? Este hermano mayor se molestó con el papá, se molestó con el hermano, porque había regresado. Y yo me atrevo a pensar que dentro del corazón del hermano mayor empezó a crecer algo de rencor, y por esto una falta de perdón. ¿Por qué digo aparentemente? Porque en muchas ocasiones permanecemos en la casa del Padre, permanecemos en la iglesia y obedecemos aparentemente en todo. ¿Por qué? Porque podemos venir constantemente o regularmente a los servicios, podemos venir a los estudios, podemos tener un tiempo de oración, podemos tener un tiempo de lectura bíblica, podemos cumplir con nuestros diezmos, pero no hemos perdonado a nuestro hermano. ¿Sí estamos? ¿O no? Entonces podemos o aparentamos obedecer a Dios en todo. Pero no hemos perdonado al hermano. Te voy a dar algunos ejemplos de personajes bíblicos que pasaron por la falta de perdón. Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Este rey Saúl perdió el reino, nunca superó su resentimiento contra David, siempre estuvo resentido contra David. Aunque David nunca le atacó, lo podemos ver en las Escrituras, tuvo oportunidad de matarlo en 2 ocasiones y nunca levantó una mano contra él. Nunca. El rey Saúl tenía grandes problemas de autoestima. Este rey tenía grandes problemas de autoestima con él. Su corazón se llenó de ira, de enojo, de recelo contra David. Y en varias ocasiones intentó matar a David. Y aún intentó matar también a su hijo por ser amigo de David. Otro personaje, Jonás. ¿Cuántos conocen a Jonás? Famoso Jonás. Jonás no experimentó el gozo de ser usado por Dios. Jonás no entendió los planes divinos que tenía Dios para aquella región llamada Nínive. Recuerden que Dios manda a Jonás con un mensaje de que iban a ser destruidos a Nínive, pero él no quiere ir, él se va opuesto. ¿Y saben por qué no quería ir? Por el gran resentimiento que tenía Nínive desde pequeño, porque habían mantenido con un pie en el cuello a los hebreos en aquella época. Entonces, ¿cómo les voy a ir yo a decir? Y aparte conocía de Dios y sabía como hebreo que tenemos un Dios misericordioso y si el Señor se va a arrepentir, los va a perdonar. ¿Qué voy a hacer yo a decirles? Si al fin y al cabo los vas a perdonar. Fíjate entonces el corazón de Jonás, que tenía ese coraje, esa falta de perdón en su corazón. Al fin y al cabo el Señor lo mete en un gran pez, lo marea y lo escupe en Nínive y él va y les predica que se van a destruir. Y ahí es cuando vemos que el Señor los perdona, porque ellos se arrepintieron, no los destruyen. Pero vemos que Jonás está enojado porque en su corazón hay falta de perdón, y en la Biblia dice que Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive.
Imagínate un hombre enojado porque Dios no los destruyó. Enojado porque no los perdonó, porque los perdonó. Ojo con lo que te voy a decir. Ojo. Dios no puede perdonar a quien no ha perdonado. Dios no puede perdonar a quien no ha perdonado. No lo digo yo. Acompáñame en Marcos, capítulo 11, verso 25 al 26. ¿Sí está ya ahí, verdad? Entonces quedamos que Dios no puede perdonar a quien no ha perdonado. ¿Vamos? ¿Estamos ahí? Dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, ¿qué dice? No perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Os perdonará vuestras ofensas. No lo dijo el pastor, lo dijo la Escritura. Entonces vemos a resumidas cuentas que Dios no puede perdonar a quien no haya perdonado. ¿Sí estamos o no? Ahora, dentro del perdón, yo creo que hay 3 clases de perdón. 3 clases de perdón. Una, que es el perdón que le das a alguien que te lo pide. Es el que se acerca a ti, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname. Es el primer perdón, aquel que te lo pide. Alguien que se arrepiente de verdad, alguien que tiene un arrepentimiento genuino y que no está siendo solamente un actor contigo, que no solamente está quedando bien con los demás o que solamente está siendo amable contigo. No, eso lo puedes percatar tú. Cuando alguien realmente te pide un perdón y tú se lo otorgas. Ahora, aquí una cosa bien importante es, aquí juegan 2 papeles, tanto el que perdona como el que pide perdón. Porque hasta para que tú perdones, tienes que tener esa amabilidad, ese buen corazón para que tú aceptes el perdón de una persona. Porque tú con la mano de la pues no te perdono. ¿Sí estamos o no? Entonces vemos que el primer perdón es el que se le da a alguien que te lo pide, alguien que ha cambiado realmente, alguien que está haciendo las cosas a la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes ahí en Lucas 17:3. ¿Usted? Si no aparece, me dicen. Lucas 17:3. ¿Estamos ahí? Esto que voy a leer es la Reina Valera contemporánea y dice: así que tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónalo. Entonces vemos que el primer perdón de estos 3 es alguien que te lo pide. Y para mí sería fácil, ¿no? Que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Perdóname. Tú como hijo de Dios, en tu corazón, debes perdonarlo. Sí te perdono. Pero es que fíjate, no, eso ya se acabó. Simplemente te perdono. ¿Sí estamos o no? Como que no están aquí. ¿Sí o no? Vamos con el segundo perdón. El segundo perdón es difícil. Yo le pondría un más difícil todavía. Fíjense por qué. El perdón que tú le das a alguien que no se arrepiente. Ese es el más difícil. El otro, bueno, dices, está dando frutos de arrepentimiento, está cambiando su comportamiento, no nada más conmigo, sino con todos. Bueno, pero al que no se arrepiente, y tú le tienes que perdonar. Este es alguien que no ha cambiado, alguien que sigue igual, alguien que al contrario, en vez de tratarte bien, te sigue tratando peor, te sigue causando los mismos problemas, sigue chismorreando de ti. Jesús dice en Mateo 6 que si nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, Dios nos va a perdonar también. Eso está diciendo Jesús. Pero también dice que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren ser perdonados por Dios? Yo creo que ese es el fin, ¿no? De que seamos perdonados por Dios. Yo hablaba con unos hermanos hace 15 días, que tuvimos un estudio aquí el sábado, y hablábamos de la salvación.
Y decíamos que salvos de qué? ¿De qué nos ha hecho salvos el Señor? Llegamos a la conclusión de que el Señor nos ha hecho salvos de Él mismo, de la ira de Él mismo. Nos estaba perdonando nuestros pecados de la justicia de Él mismo. Entonces, si tú y yo queremos tener pleito con Dios, si tú y yo crees que le podemos ganar a Dios, entonces no perdones a nadie para que te pongas a cuentas con Dios. Y nos llamarán insensatos. ¿Quién podrá contender contra Dios? ¿Crees tú poder pelear contra Dios? Yo creo que si nada más nos va a hacer así, mira. Nos va a estar por allá. Entonces, si tú quieres tener problemas con Dios, no perdones a tu hermano para que no te perdone y no seas salvo de su vida. ¿Sí estamos entendiendo, no? Si alguien sigue pecando contra mí, pastor, ¿qué debo hacer? Conforme a la palabra, dice que Pedro se le acercó y dijo, ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Hasta 7? Yo me imagino como un Pedro como haciéndose chistosito, porque vamos a ver por qué. Un Pedro era emotivo. Yo imagino un Pedro que dijo, pues ¿hasta 7, Señor? Y el Señor dijo, no, hasta 70 veces 7. ¿Esto qué significa? Que el punto es perdonar siempre, 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 siempre. Pastor, ¿cuántas veces debo perdonar? 70. Ah, ya es que no. Entonces, ¿para qué vienes y me preguntas? ¿No lo creen? El tercer tipo de perdón es el más difícil de todos. Ya vimos aquel que viene y te pide perdón, ya vimos el otro que no te pide perdón, que no se ha arrepentido, pero este es el más difícil de todos. Es el que se le tiene que otorgar a alguien que no solo no te pide el perdón, alguien que no solo ha cambiado contigo, alguien que no se lo merece, alguien que sigue portándose peor contigo, alguien que piensa que no necesita tu perdón y que no le hace falta tu perdón. Ese es el peor de todos. ¿Cómo puedo perdonar a alguien así? Jesús lo hizo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto o no? El Señor dijo. El Señor estaba colgando en una cruz, estaba derramando su sangre y algunos estaban burlando de él. Y todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos jamás vieron, ay, perdónanos porque te crucificamos. No es cierto. No es cierto. El Señor tuvo el perdón y le dijo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, es que él era el Hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Eres hijo del vecino? Dijimos al principio que hijos de Dios, ¿cuántos había aquí? Ya cada vez son más escasos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Si somos hijos de Dios, tenemos que perdonar, ¿cierto o no? Sí, amén. Lucas 6:37, en la parte B del versículo. Lucas 6. ¿Sí? La parte final del versículo dice. ¿Qué dice? Perdonad. ¿Cómo? Perdonad. ¿Pero qué dice? No, yo quiero que todos lo lean. Dice, perdonad y seréis perdonados. ¿Cómo dice entonces? Perdonad y seréis perdonados. Ahora, aquí el perdonado, el perdón, es un imperativo. No es algo que quieras hacer o no quieras hacer, es tienes que perdonar. De otra forma, no vas a ser perdonado. Aquí está diciendo perdonar y seréis perdonados. Entonces vemos que es un imperativo, no un pasivo, y perdonar aquí es una orden. ¿A cuánto nos gusta recibir órdenes? A nadie nos gusta recibir órdenes. Dios nos manda que perdonemos. Pastor, es que usted no se imagina todo lo que me han hecho. Es que usted no se imagina todo lo que han hecho de mí, todo el mal que me han hecho. Y tengan razón. Tal vez yo no me lo imagino. Tal vez yo ni siquiera puedo imaginarme el mínimo grado de daño que te han hecho en tu vida. Yo no lo sé. ¿Pero qué crees? Dios no solo se lo imagina, Dios lo sabe. Dios sabe lo que te han hecho. Y te voy a decir una cosa, Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser burlado. Tienes que perdonar. No lo digo yo, lo dice el Señor. Si el Señor te manda que tú perdones, yo perdono. Si el Señor te pide tu diezmo, tú le das tu diezmo. Yo me acuerdo de una parte de la Escritura donde dice que los fariseos traían hasta el más mínimo de diezmo, hasta del comino, de la sal, de todo traían. Y pensaban que con eso se había cumplido. ¿No? Tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo. Tienes que estar dejando de cargar ese costal pesado y liberarte. Muchas veces no queremos perdonar a alguien. No queremos perdonar a alguien porque nos ha hecho mucho daño, porque pensamos que no es justo, porque pensamos que le estamos dando la razón, porque pensamos que se va a salir con la suya. ¿Cierto o no? ¿Por qué lo voy a perdonar? Eso creemos, pero creemos erróneamente. Lo estamos creyendo erróneamente. Y creemos erróneamente que solo perdonamos porque y lo vamos a perdonar y no se va a hacer justicia. Yo te voy a decir algo. Dios no tendrá por inocente a tu padre. ¿Qué quieres esperar para perdonar a alguien? ¿Verlo en la ruina? ¿Ver lo que se está muriendo? ¿Ver lo que está pasando para que lo perdones? Si tú eres hijo de Dios, debes perdonar. Si tú eres un nuevo, o eres nacido de nuevo, si eres una criatura nueva, tienes que perdonar. No hay de si quiero o no quiero. Un nuevo nacimiento se debe dar a notar. Una nueva criatura dice que las cosas viejas ya pasaron. Y muchos decimos, ya pasaron, ya pasó el alcohol, ya pasó el cigarro, las mujeres, los hombres. No es cierto. Es parte de eso. Pero cuando tú eres nueva criatura, estás dejando a aquel hombre que no podía perdonar, aquel hombre que era insensible. Y como ya eres nueva criatura y el Señor está viviendo en ti, entonces tú como hijo de Dios y integrante de la familia de la fe, tú perdonas. ¿Sí estamos o no? Romanos 12:19. Romanos 12:19. Cuando estés ahí me indicas. Romanos 12:19. Dice, ¿ya estamos ahí? No os venguéis vosotros mismos, amado míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Muchas veces nosotros queremos desquitarnos. ¿Y qué crees que el más dañado eres tú? Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero ¿qué tal si el Señor no les hace nada? ¿Ese es problema del Señor? ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás quería verlos destruidos. ¿Tú crees que alguien que vio cómo violaban a sus mujeres, cómo se robaban los ganados, cómo saqueaban al pueblo hebreo durante años y años y luego el Señor te manda a su tierra a predicarles y todavía ves cómo los perdona, vas a decir? ¿Estamos entendiendo el punto? ¿Lo estamos entendiendo, no? Entonces imagínate, si el Señor paga o no paga, si el Señor les hace o no les hace, eso es cuestión del Señor. ¿A ti no te interesa lo que el Señor haga? Tú confórmate con que diga, mía es la venganza. Y si te lo encuentras en el cielo, el que te ofendió, pues ni de modo, ¿qué crees? Es eterno. No hay donde te puedas esconder. Así que mejor hacer las cosas bien en la tierra, ¿no? Hay un pastor que dice, yo no quiero que usted pelee conmigo, ni yo voy a pelear con usted. Si usted viene a pelear conmigo, yo no le voy a responder la ofensa. Yo nada más le digo una cosa, somos hermanos en Cristo, somos criaturas nuevas, y lo que sigue es eterno. Yo no quiero pasar a eternidad peleando con usted. Si usted quiere pelear conmigo en la eternidad, será problema de usted, yo no le voy a hacer caso. Es cierto, ¿no? Vamos a la parábola. O sea que esto no es como una introducción. Vamos a la parábola, en el versículo 21 y 22. Mateo 18.
¿Ya estamos ahí? Vamos a seguir en la parábola, hasta absorber los 35 versículos. Mateo 18, versos 21 y 22 vamos a leer cómo empieza la parábola, ¿sale? Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas? Pedro está preguntando, ¿hasta 7? ¿Y por qué te decía que tenemos un Pedro así como que se estaba haciendo como el chistosito? Porque en los rabinos tenían nada más un número de veces que podías perdonar. Para los rabinos decías, perdónalo 3 veces nada más. 1, 2, tercera, ya no vuelves a perdonar, nada más 3 y se acabó. Eso decían los rabinos. Entonces Pedro se quiso ver como dadivoso. ¿Cuántas, Señor? No 3, sino 7 veces. Y el Señor le contesta en el verso 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo he escuchado predicadores que lo multiplican y sacan una conclusión. No, dicen, son un montón de veces que hay que perdonar. No, el punto que Jesús está diciendo aquí es que tienes que estar perdonando constantemente, perdonando, y perdonando, y perdonando, y perdonando. Vamos a leer el verso 23 al 27. ¿Sí? Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjense que los reyes en esta época, en este tiempo, tenían prisiones. Tenían prisiones dentro de su reino, exclusivamente para los deudores. Entonces decían, cuando digo por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, ellos traían a los siervos de la cárcel. Ahora tráeme a Chuchito, ahora tráeme a Perenganito, y los iban trayendo a presencia del rey, y se comenzando a hacer cuentas. Entonces el rey dice: vamos a hacer cuentas con Ramón. Tráiganlo aquí a la presencia. Ramón llegaba a estar en la cárcel de los deudores nada más, y lo ponían enfrente del rey, y el rey les decía qué era lo que le debían. Entonces dice en el verso 24, y comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno, que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Y luego dice, en el 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. O sea, no nada más era causante él de la deuda, sino eran todos, toda su familia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En estos versículos, el rey del que está hablando aquí Jesús es Dios. El rey representa a Dios en esta parábola. ¿Sí? La deuda de 10,000 talentos era muchísimo dinero, eran millones y millones. Era una deuda muy, muy, muy grande, de muchos ceros. Ningún esclavo, ningún siervo tenía la posibilidad de pagar 10,000 talentos. No lo había. No lo podía. Entonces el rey ordena que el esclavo sea vendido a lo mismo que la esposa, los hijos y todo lo que tenía. Ahora esta práctica puede ser un poco aberrante, decir, ¿cómo? Pero era una práctica bastante común en ese tiempo. De que si tú no tenías para pagarme, yo te vendía a tu esposa, a tus hijos, lo que tenías, y lo que se reuniera de esa venta, me lo quedaba yo para amortiguar algo de tu deuda. Pero aquí la ganancia de lo que se tuviera por el siervo, por la esposa, por los hijos y por lo que tuviera, iba a ser como una gota en el mar, de tantísimo dinero que debía. En otro caso de otra deuda, si la deuda hubiera sido poca, pon atención, los parientes se hubieran juntado entre ellos y hubieran hecho como una cooperacha, habían recolectado un dinero para redimir al siervo de ese pago, y decirle: ¿sabes qué, rey? Aquí está el pago, juntado. Pero en esta ocasión, 10,000 talentos, no lo podía reunir nadie. Pero aquí la respuesta del esclavo es interesante. Dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia. El esclavo estaba desesperado. Él sabía que lo iban a vender. Él sabía que iban a vender, y no solamente a él, sino a toda su familia. Esto significaba que lo iban a separar. A eso le iban a llevar una parte, a la esposa a otro, a los hijos a otro, y no se iban a volver a ver jamás. Entonces imagínate, el esclavo sabía que era una deuda impagable, no la podía pagar,
pero estaba apelando o estaba tratando de conseguir un poco más de tiempo de parte del rey. Él se la estaba jugando, por decirlo, porque la situación realmente era desesperante. Pero leímos que decía que el rey, movido a misericordia, y esta palabra es bien interesante porque el original griego es un profundo sentimiento visceral de compasión. Es un profundo sentimiento visceral de compasión. Le nació de adentro. Algo vio este rey, que este esclavo que debía 10,000 talentos, que se postró delante de él y le estaba suplicando que le perdonara la deuda o que le diera más tiempo, fue movido a misericordia. Algo dentro de su interior le dijo al rey, perdona. Lo movió. Entonces el rey, ¿qué es lo que hace? El señor de aquel siervo dice que le soltó. Y esta parte es interesante, en el verso 27 dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Y esta parte es bien interesante porque aquí ocurre el milagro. ¿Por qué digo milagro? Porque era una deuda impagable, no la podía pagar nadie. Entonces es un milagro. El rey le perdona la gran deuda, le suelta. Ya no iba a ser regresado a la cárcel de los deudores, ya era libre este esclavo. No solamente de esa deuda, sino ya quedaba en libertad para volver a estar afuera con sus familiares. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo perdonamos a alguien? Le soltamos. Ya no lo tenemos cautivo, ya no lo tienes preso ahí. Y esa prisión es causante de que tú lo traigas cargando todos los días como ese costal de papas. ¿Sí o no? Versos 28 y 29. Hasta aquí todo está bien. Dices, bueno, se le perdonó la deuda. El verso 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Estamos hablando de la comparación. Y haciendo de él le ahogaba. O sea, yo me imagino que lo vio y dijo, ay, aquí vienes tú que me debes, chiquito. Ahí va mi dinero. Yo escucho algunos que dicen así, ahí va mi dinero, ahí van mis 10,000, mis 5,000. ¿No? Entonces lo vio y se le acercó y le dijo, ¿dónde vas? Y lo empezó a jalonear, le apretó el pescuezo y diciéndole, págame lo que me debes. Fíjate qué ingrato. El 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que él hizo con el rey, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 30. ¿Mas él qué? Él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Cárcel de la cual se había librado él. Cárcel de la cual lo habían soltado por aquella deuda. Ahora, la deuda de 100 denarios era extremadamente pequeña a comparación de la de los 10,000 talentos. Fíjate. Para que nos demos una idea de lo que se le perdonó a este siervo malagradecido, a este siervo ingrato, tenemos que saber a qué equivale, ¿no? Damos una idea de lo que es en dinero. Vamos a ver cuánto equivale un talento. Un talento, fíjense, un talento es igual a 6,000 denarios. Un talento es igual a 6,000 denarios. Pónganse bien, el primero era el que debía los talentos, el segundo era el que debía los denarios, ¿sí o no? Entonces, un talento vale 6,000 denarios y esto le tomaría a cualquier peón normal 6,000 días de trabajo juntarlo. Un talento. Estamos hablando que le costaría 16 años de trabajo a alguien normal juntar un talento nada más. ¿Cuánto debe el otro? 10,000. Y el otro debía nada más 100 denarios. Ahora, vamos a trasladarlo a los dólares. Hay que quede más en claro, ¿no? En dólares sería un salario como de $100 diarios, son 1,700 pesos. $100 diarios durante 6,000 días. Esto equivale más o menos a $600,000. Un talento era una cantidad muy grande de dinero. Fíjate que un denario, que era lo que debía el otro, un denario pesaba 4 gramos. 4 gramos. Y un talento pesaba 33 kilos, ya sea de oro o de plata. Estamos hablando que la deuda que tenía el que debía 100 denarios eran 400 gramos lo que debía, en su peso en oro o plata. Y el otro nada más debía la cantidad de 33,000 kilos de oro o de plata.
Estamos viendo la comparación. Yo me imagino una bolita así que le debía al otro y el otro le perdonaban un cerro. ¿Sí estamos o no? Sí. ¿Cuánto valen 10,000 talentos entonces? Aproximadamente son 60 millones de dólares. Entonces, no podemos imaginar, o yo no puedo concebir ustedes, la falta de compasión de aquel que se le perdonó ese cerro al otro que no quería perdonarle. ¿Sí estamos o no? Esto debería ser completamente por agradecimiento. ¿Sabes qué? Ni te cobro, ya ni te voy a jalar del pecho. Te voy a decir, ¿sabes qué? De lo que me debías, olvídalo, ya no me lo pagues. Te lo regalo. No es nada a comparación de lo que se me ha perdonado a mí. ¿Sí estamos entendiendo o no? Ahora, cabe mencionar que esta historia, como es una parábola, recuerden que es una historia de la vida real para ilustrar una verdad espiritual, ¿sí o no? Pero esta historia, la trama es exagerada. Porque un rey no le iba a prestar a un esclavo 10,000 denarios. No, pero es exagerado. ¿Para qué crees que Jesús hizo esta parábola exagerada? La hizo exagerada para producir un efecto en los oyentes. Un efecto en ti y un efecto en mí. Algo exagerado. El punto central es entre la deuda grande y la deuda pequeña. Entre la compasión del rey y la falta de compasión del primer esclavo. ¿Sí o no? Este esclavo, irónicamente, solamente fue capaz de ver la pequeña deuda que tenía que perdonar. Ay, es que yo tengo que perdonarle a él. Está bonita. Sí, pero voltea a ver lo que se te perdonó. Se te perdonó esa montaña que está detrás de ti y tú no quieres perdonar esta bolita. Él no quiso hacer ninguna concesión, nada. Fíjate bien, lo que nosotros tenemos que perdonar es nada a comparación de todo lo que el Señor te ha perdonado. Es nada. Lo que Dios nos perdonó era inmenso, era impagable. Tú y yo no teníamos ni con qué pagarle, ni con nuestra vida, ni con nuestras generaciones podíamos pagarle al Señor. Solamente fue posible cuando su Hijo sube a una cruz y derrama sangre por ti y por mí y dice consumado es. Ahí se queda cancelada tu deuda. ¿Lo podías hacer tú? No lo podíamos hacer. Solo un acto de misericordia de parte de Dios podía cancelar lo que tú y yo debíamos. Y de esa manera nos perdonó. ¿Qué siervos somos? Versos 31 y 34. Ay, qué bueno que ya va a acabar el pastor. Versos 31 y 34. ¿Ya estamos? Dice así en el verso 31 y 34. Viniendo sus consiervos, acuérdense que ya el otro había hecho a la cárcel. Vinieron sus consiervos, viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. 32. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Está preguntando. Y en el 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. El verdugo era aquel que aplicaba el castigo. Fíjate que había una escuela de verdugos. Eran enseñados cómo latiguear, eran enseñados cómo colgarlos, eran enseñados cómo subirlos a la cruz. Entonces los entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debían. Leemos entonces que los consiervos se entristecieron mucho. Y aquí la palabra en griego es lupeo. Y lupeo la traduce la versión original en llenos de tristeza. Se llenaron de tristeza al ver cómo el otro no pudo perdonar cuando aquel le habían perdonado todo lo demás. Dice, reportaron la injusticia al Señor, dice aquí, ¿no? Ya no dice al rey, dice al Señor, ¿sí o no? En el verso 32. Y aquí la palabra Señor del griego es Kyrios, y esta palabra es interesante porque es frecuentemente usada en el griego original para referirse a Jesús como el Señor. Entonces vemos que aquí ya está tomando otro giro la historia, la palabra ya está tomando otro giro. Ya se está refiriendo más al Señor porque está usando la palabra Kyrios para referirse a Jesús. Vamos a ver cómo termina, Entonces el rey estaba enojado, se enoja por la falta de misericordia del otro y le ordena
que sea entregado a los verdugos hasta que pague todo. Sabemos que no le va a poder pagar. Otra versión dice, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo. La otra versión dice, no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti. Y es que la verdad es que a ti y a mí nos conviene perdonar a otros. Esa es la verdad. Nos conviene perdonar a otros para que Dios nos perdone. Esa es la verdad. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Ya estamos por terminar. No nos falta un versículo. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Efesios 4:32. Fíjense lo que dice. Quiero que lo leamos todos juntos. Antes, sed los unos con los otros malignos. Perdón, es que no vi bien aquí. Unos con otros benignos. ¿Qué es lo que dice? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Disfrutamos de la salvación por gracia, es cierto, ¿sí o no? Efesios 2 del 8 al 9, disfrutamos de la salvación por gracia, por misericordia de Dios. ¿Cierto o no? Pero esta palabra nos advierte que Dios espera que nosotros manifestemos, aunque sea una mínima porción de misericordia para con otros que tenemos que perdonar. Fíjate que esta palabra, el rey ve como necesario, pon atención aquí a esta parte, el rey ve como necesario que el hombre perdonado actúe como hombre perdonado. ¿Cómo es eso? Sí. El rey ve necesario que el hombre perdonado actúe como un hombre perdonado, decidiendo perdonar a otros. ¿Sí o no? Sí. Vamos a leer el último versículo, el 35. Dice, así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus ofensas. De pronto Jesús se sale de la historia, no está contando una historia de un rey en un lugar remoto, en un reino ficticio, ya se sale de esa historia y está hablando directamente a sus discípulos y está diciendo que su Padre es celestial. Está repitiendo la advertencia que dijo en el Sermón del Monte en Mateo 6:15. Vamos a la última cita bíblica, Mateo 6:15. Fíjate lo que está advirtiendo en el Sermón del Monte el Señor Jesús. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Solamente la gratitud por ser perdonados hace posible para nosotros perdonar a otras personas. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no te distraigas, no te distraigas, cierra tus ojos. Ciérralos. Hemos hablado del perdón, de la importancia que tiene el perdón en la vida del cristiano. ¿Cuántas veces venimos nosotros a la presencia de Dios clamándole por perdón? Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Perdóname mis ofensas. Señor, vuélveme a perdonar y vuélveme a perdonar. Y el Señor es fiel y justo para perdonar, dice la Escritura. Pero el Señor pregunta, ¿ya perdonaste? ¿Tú ya perdonaste? ¿Tú ya soltaste a aquel que te ofendió?
¿Tú ya perdonaste a aquel que te hizo daño? Yo te puedo perdonar, dice el Señor. Pero no me puedes venir a demandar algo que tú no has dado. Porque para perdonar y para que el Señor nos perdone, tenemos que dar nuestro perdón. Yo sé que es difícil. Cuando tú y yo decidimos seguir al Señor como sus discípulos, estábamos diciendo sí a todo. No nada más a unas cosas. No solamente a venir a la iglesia, no solamente a participar en la iglesia, no solamente a danzar, no solamente a dar mis diezmos, no solamente a ayudarle al pastor a acomodar las sillas, no. Estábamos diciendo sí a todas aquellas cosas del Señor. Tengo que amar a mi enemigo. Tengo que perdonar a aquel que me ha maldecido. A eso estaba diciendo sí. A eso yo estaba haciéndome su discípulo de mi Señor. El Señor te demanda que perdones. En el momento en que tú perdones, experimentarás aquella libertad dada por Dios. Porque el Señor vino a hacerte libre, no a mantenerte cautivo. Y si el Señor pagó por ti en la cruz, dio su vida, se hizo carne para morir por ti y por mí, perdonándonos esa gran deuda, ese cerro de deudas. ¿Tú por qué no debes perdonar? Perdona. Permite ser regenerado por el poder del Espíritu Santo. La falta de perdón es como un veneno que vas tomando día con día, una gota todos los días. Pero finalmente, el que va a terminar quitándose la vida vas a ser tú. Yo no quiero esperar a estar en la presencia de Dios y que me diga: Ismael, hiciste todo bien. Lo que te mandé lo hiciste bien. Pero hay una cosa por la cual se te va a cerrar la entrada al reino del cielo. No perdonaste. Y sin tú haber perdonado, yo no te puedo perdonar. Y por esa causa no vas a entrar al reino. Aunque yo apele y diga: Señor, pero es que me hicieron muchas cosas. Es que no me dio tiempo, Señor. Pero es que yo te serví, yo preparaba un sermón cada 8 días, Señor, yo oraba por la iglesia, Padre, yo visitaba a los hermanos. No me importa todo eso. Eso era tu deber, tu responsabilidad como líder. Pero como mi hijo, tú tenías que haber perdonado. Y ahora no te puedo perdonar. Muchas veces pensamos que el perdonar a alguien es un regalo para el otro. Muchas veces pensamos que si yo perdono al otro le estoy haciendo un favor, le estoy regalando. No. ¿Sabes para quién es ese beneficio? Es para ti mismo. Es para que dejes de estar cargando a cuestas ese costal lleno de papas. Para que lo sueltes y seas liberado. Si hasta ahora el Señor te ha mostrado su misericordia, hasta ahora el Señor te ha bendecido, te ha multiplicado, te ha enseñado su favor, imagínate lo que podrás sentir, lo que podrás ver cuando tú te liberas de todas estas cargas y eres obediente a Dios. ¿Qué es lo que nos impide perdonar? ¿Qué es lo que te impide perdonar? ¿Darle gusto a tu carne? ¿Herirte? ¿Guardar un recelo que no tiene ningún motivo, ningún sentido? Rechazando la palabra de Dios, diciendo que entonces no somos nueva criatura, que no hemos nacido de nuevo, que no nos hemos arrepentido. Entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo no vive en mí. ¿Qué es lo que me impide perdonar? ¿Qué es lo que me impide soltarlo? ¿Qué es lo que me impide salir libre hoy? Eso que tú sabes, que guardas en tu corazón, no me lo digas a mí, no se lo digas al de al lado. Simplemente en este momento, díselo al Señor. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por esa falta de perdón. Quiero ser perdonado, Señor, por ti. He aprendido, Señor, que lo que yo tengo que perdonar es nada a comparación de todo lo que tú me estás perdonando. Perdóname, mi Dios.
Yo voy a perdonar, Señor. Quiero vivir una eternidad contigo, Señor. No quiero, Señor, que una sola piedra, Señor, me saque de esta carrera. Dame ese valor, Señor, para perdonar. No quiero que nada me aparte de ti, sino quiero ser obediente, Señor. Si he aprendido a ser obediente en este tiempo en otras cosas, mi Dios, también quiero ser obediente en esto. Si todo tiene un fin, Señor, si así tú pidiéndome los diezmos, Señor, me estás diciendo que no tengo que amar el dinero y me duele desprenderme, también yo sé que el perdonar, Señor, es porque sabes que hay algo en mi corazón que ha echado raíces, mi Dios. Por eso también me demandas el perdón. En el momento en que nosotros nos despojemos de todo eso, Señor, podemos ver tu gloria, Señor. Podemos ver un crecimiento inimaginable. Si aún así siendo pecadores y aún sin haber soltado, que no hemos perdonado, Señor, ha habido un crecimiento. ¿Qué será, Señor, cuando soltemos? ¿Qué será cuando perdonemos, mi Dios? Ayúdanos, Señor, a perdonar. La palabra dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Le damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, mi Dios, que por algo tu palabra, Señor, ha quedado escrita y permanecerá, Señor. Sabemos que pasará todo, Señor, pero tu palabra seguirá permaneciendo. Gracias, mi Dios, porque nos has llevado, Señor, al perdón. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tomados de tu mano podemos derrotar y derribar ese gigante, Señor, que se ha alojado en nuestro corazón, esa raíz de amargura. Damos gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.